Muchas gracias por acompañarnos estos días donde estamos dando conocimiento de lo que han sido los siniestros y todas las cifras. Crean que es un día importantísimo para la unidad y fundamentalmente, reitero lo de Jorge, con lo que han trabajado todas las áreas, que ha sido mucho. Con respecto a ello, entonces, como decía Jorge, vamos a dar un pantallazo de lo que fue la siniestralidad en el año 2022, de lo que fue la siniestralidad en Semana Santa o de Turismo en el 2023 y trajimos algunos datos del año 2023, también para tenerlos informados hasta el mismo día de hoy. Ustedes recuerden que nosotros siempre tenemos este informe que hacemos todos los años y lo dividimos en dos capítulos. Un capítulo es la rendición de cuentas y el segundo capítulo es toda la parte de datos. Eso va a estar colgado próximos días en nuestra página. Comenzando con lo que hace a la siniestralidad del año 2022, allí van a ver esa gráfica en donde fundamentalmente lo que quisimos hacer fue mostrar la movilidad. Dentro de lo más destacable debemos informar que con la movilidad en continuo crecimiento, luego de lo que fue la pandemia, igualmente se logró cerrar el año con 3 fallecidos menos. Oportunamente los primeros días de enero, quien habla salió a la prensa y hablábamos de otra cifra que eran de 6 fallecidos menos. Lógicamente, como esto se cierra el 31 de enero, lamentablemente fallecieron 3 de las personas que estaban lesionadas. Como decíamos entonces, 3 fallecidos menos respecto al año 2021. Fueron 431 en el 2022 y 434 en el 2021, lo que representa un 0,7% menos de fallecidos. Esta tendencia a la baja en la siniestralidad vial, que se registra de a diferentes escalones desde la creación de la UNACEP, también se ve fortalecida teniendo en cuenta, por ejemplo, el incremento de la movilidad registrado en los últimos años, que llegó al máximo histórico registrado en el país de 41.270.408 vehículos en 2022. Vehículos que pasaron por los puestos de peaje. Comparando el año 2021 con el 2022, hubo un incremento en la movilidad que significó un aumento de pasaje de vehículos por los peajes de 3.832.039 vehículos más, lo cual significa un promedio de 10.499 vehículos que diariamente pasaron por los puntos de control. Esto queremos hacer hincapié porque estamos teniendo 11.000 vehículos más diarios que pasan por el control de los peajes. Después tenemos lo que hace a la evolución anual de la siniestralidad en Uruguay, y a los efectos de evaluar la evolución y tendencia se consideran datos referentes personas lesionadas en siniestros de tránsito en todo el país en el periodo 2011-2022, diferenciando según la jurisdicción de ocurrencia del siniestro y su evolución. Los siniestros, como consecuencia de 20.210 siniestros ocurridos en el año 2022, resultaron lesionados un total de 25.164 personas. Esto implica un promedio de 69 personas lesionadas por día, incluyendo heridas de cualquier entidad y fallecidos. El total de lesionados en siniestros de tránsito presenta un máximo relativo en el año 2014, para el cual se registraron 30.745 personas lesionadas. A partir de dicho año, comienza una tendencia decreciente, siendo en el año 2022 de 25.164 personas lesionadas en siniestro. En 2022, la distribución del total de lesionados por tipo de lesión es de 85,7%, los heridos leves, 12,6% los heridos graves y el 1,7% restante los fallecidos.
En cuanto a los fallecidos, el total de fallecidos en siniestros de tránsito también muestra una tendencia decreciente desde el 2011 al 2022. La jurisdicción del año 2011 al 2016, la jurisdicción departamental, es la que ha registrado mayor cantidad de fallecidos. A partir de 2016 existe una alternancia año a año entre jurisdicción nacional y departamental. En 2022 el porcentaje de fallecidos en jurisdicción nacional alcanza un 53%, mientras que en jurisdicción departamental es del 47%. Esto es en el año 22. Este año, al día de hoy, varió un poquito y fue muy grande la variación que hubo en Semana Santa, como lo vamos a ver en las próximas gráficas. El detalle de fallecidos por el rango etario, bueno, esto lamentablemente siempre el mayor índice es de nuestros gurises de 15 años y la franja va hasta los 29 años. Como verán ahí, se grafica y los números son esos. Ojo que acá también el año pasado tenemos que resaltar algo, y es que la franja etaria de 70 años y más subieron en su porcentaje. También debemos aclarar que no son cada 5 años que hacemos esta franja, sino que hacemos de 70 años en adelante. Con respecto al alcohol, bueno, el alcohol, los datos son muy similares a todos los años, aunque de alguna forma se ha ido a la baja y les explico por qué. De un total de 16.708 controles realizados a conductores que participaron en un siniestro de tránsito, el 93,8% registró 0 gramos de alcohol en sangre. En el 2019 había sido 93%. En el 2020, 93,1%. El 2021, 93,3%. Y el 2022, 93,8%. Es decir, mostrando una tendencia a la baja en esas espirometrías positivas. A 1.029 conductores que participaron en siniestros de tránsito durante 2022 se les detectó presencia de alcohol en sangre, representando el 6,2% del total. Tasas y proyecciones. Esta gráfica también va a tener que ver con la gráfica 8, pero ahora en esa después les explico el porqué. Las tasas y proyecciones. Respecto a las tasas de mortalidad cada 100.000 habitantes y de las tasas de mortalidad cada 10.000 vehículos, se registra también una tendencia al descenso en el periodo considerado. La tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes del año 2021 es de 12,2 y en el año 2022 fue de 12,1, es decir, un 0,8% menos en este año. Por otro lado, la tasa de mortalidad cada 10.000 vehículos del año 2021 es de 1,6 y en el 2022 fue de 1,5, es decir, un 6,3% menos. En cuanto a la movilidad, que aquí es lo que quiero explicar, aquí estamos con un índice, podemos decir, nuevo en cuanto a nosotros acá, porque la movilidad es tan ascendente que creemos que esto lo tenemos que tener y plasmarlo de ahora en más. Nosotros tenemos que la movilidad en 2022 aumentó 10,23% respecto al año 2021. Y de acuerdo a eso lo proyectado sería que si aplicáramos estas tasas, en lugar de 431 fallecidos, de acuerdo a la movilidad, tendríamos que haber tenido 478. Y después está graves, leves y el total de lesionados. Es decir, con respecto a los lesionados, tendríamos que en la proyección haber tenido 630 lesionados más. Y lo que hace a los siniestros, 447 personas más. Creemos que es un dato que lo tenemos que tener, sin duda alguna, arriba de la mesa y no lo podemos dejar de lado porque 11.000, casi 11.000 autos más por día, más de 3.500 autos
vendidos este año. En fin, son cifras que las tenemos y no podemos esquivarlas. Con respecto a la movilidad, el conteo por el peaje, acá van a ver esta gráfica. Les pido que, no sé si, ¿cómo está acá atrás? Los nombres, sí, pero el Centenario se van a dar cuenta que es UPM, ahora lo vamos a comentar, que tiene su particularidad. Los datos de conteo solo incluyen categorías que pagan tasa a peaje. Por ejemplo, los birrodados no están considerados. Esto ya fue un tema que estuvimos hablando con la gente de corporación, a quien siempre les estamos muy agradecidos, porque es quien nos dan todos estos datos, ¿verdad? Y queremos incorporar lo que hace a las motos, a las bicicletas. Ojalá lo pudiéramos hacer también con los peatones para tener la realidad del conteo. En el transcurso de los años se ve un incremento en el conteo vehicular de los peajes, de lo que se infiere un aumento de movilidad a nivel país. En el año 2020 se da una reducción por el COVID, eso es obvio. El incremento en el peaje Centenario se explica por la instalación de UPM2 y en particular por su periodo de obra. Los peajes con mayor incremento porcentual de conteo de vehículos han sido Centenario y Ruta 9, y los peajes con mayor conteo vehicular son Pando, La Barra y Solís. Lo que hace a la definición de las nuevas tasas, que era lo que hoy le decíamos, a partir de la información del conteo de peajes con que se cuenta, se definen las siguientes tasas. Tasa de fallecidos cada 100.000 conteos. Es un indicador que muestra la proporción de personas que fallecen debido a un siniestro de tránsito en el periodo de un año cada 100.000 conteos. Y la tasa de siniestros cada 100.000 conteos es un indicador que muestra la proporción de siniestros en el periodo de un año cada 100.000 conteos. Y allí vemos, en lo que hace a los siniestros y vemos lo que hace a los fallecidos, que tenemos en el año 2019 una tasa de 1,13 y al día de hoy tenemos 1,04, lo cual es muy bueno porque seguimos hablando de un descenso en las tasas. Estas nuevas tasas definidas tienen una continua tendencia a la baja en el periodo considerado, mostrando que a pesar del aumento de la movilidad, la cantidad de siniestros y fallecidos en siniestros de tránsito se mantienen por debajo de lo esperable. La tasa de siniestro cada 100.000 conteos muestra una continua disminución en el periodo conteado y la de mortalidad igual, que era lo que hacíamos referencia recién. Acá tenemos los usuarios vulnerables. Y dentro de los usuarios vulnerables tenemos las motos. Y queremos hacer hincapié también en esto porque los resultados son buenos. Y les digo por qué. Respecto al año anterior, fallecieron 18 motociclistas menos. En el año son 224 y en el año 2006, en el año 2022 fallecieron 206. ¿Esto qué quiere decir? Que representa una disminución del 8%. En ciclistas existe una disminución del 46,4%, 46,4%. En el 2021 son 28 ciclistas versus 2022 con 15. Es decir, 13 personas menos. Por otra parte, y aquí sí hubo un aumento, hay 5 peatones fallecidos más. Hubo un aumento del 9,4% con 53 peatones y fueron 58 en este año. Esto nosotros creemos que sin duda alguna influyen mucho las distracciones. Tenemos al famoso peatón tecnológico, que en Europa es muy conocido, acá tal vez no tanto. Y tenemos el tema que les decía hoy de la franja etaria de más de 70 años, que por suerte vamos a ver en las próximas gráficas, en lo que va de este año, bajaron. Tomando el total de usuarios vulnerables, hay 28 fallecidos menos, o sea, una disminución del 8,2% menos, lo cual es muy importante. Y resalto lo que en más de una oportunidad nos habrán escuchado decir, que era nuestro talón de Aquiles,
que son las motos. Aquí el informe sobre la Semana de Turismo, Semana Santa. Son muy elocuentes lo que hace a datos de siniestros y lesionados, sin duda, y en dónde ocurrió el siniestro, que esto es muy, muy importante y ahora les explico por qué. En el periodo considerado se registraron en todo el país un total de 374 siniestros de tránsito, lo que significa 90 siniestros menos que en el año 2022. Esto representa una disminución del 19%. Resultan lesionados un total de 466 personas, que son 142 personas menos que en el año 2022, y representa ello una disminución de un 23%. De las cuales 378 fueron heridos leves, 76 heridos graves y 12 fallecieron, lamentablemente. Se registran 3 fallecidos menos que respecto al 2019, pero 4 más que con respecto al 2022. En promedio se lesionan 52 personas por día durante el periodo de estudio, considerando heridas de toda entidad. Los fallecidos, según la jurisdicción, han sido en jurisdicción nacional el 17%, y en jurisdicción departamental el 83%. ¿Por qué resalto esto? Porque sin duda alguna hubo una gran baja en lo que hace a las rutas nacionales, ya que de un 88% que habíamos tenido el año pasado, hoy tenemos un 17%, lo cual habla muy bien del desempeño de quienes estuvieron en la fiscalización y también todo lo que está incidiendo, lo que se está haciendo a nivel de las rutas nacionales, que para ninguno de nosotros no lo desconocemos, porque es vital para la seguridad vial, y me refiero a esas doble vías, a esas más de 74 kilómetros de tercera vía, las 100 rotondas que se han hecho, más los cierres de las mismas. Bueno, en fin, toda esta cantidad de obras que vemos, el resultado se ve, y eso es muy bueno, y esperemos poder seguir avanzando en consecuencia. Acá después tenemos lo que hace a los rangos etarios de fallecidos. Bueno, como siempre estamos en los mismos rangos, lamentablemente. Y pasamos a los datos a los días de hoy, cosa de cumplir un poco con algún dato que estábamos debiendo a la prensa, y hoy nos ponemos al día. Y la verdad que son en datos reconfortables. Nunca vamos a estar contentos, porque un lesionado, un fallecido ya tira abajo cualquier gráfica. Pero tenemos que ir viendo lo que se nos está dando al día de hoy. Y hoy, con respecto al año pasado, tenemos 15 fallecidos menos, es el 11,6%. Con respecto al año 21, tenemos 21 fallecidos menos, es un 15,6%. Con respecto al año 20, tenemos 24 fallecidos menos, es un 17,4% menos. Y con respecto al año 19, tenemos 14 fallecidos menos, lo que significa un 10,9% menos. Lo que hace a los fallecidos en la jurisdicción nacional van 56, es el 49%, y con respecto a la jurisdicción departamental son 58, es el 51%. Y acá nuevamente con esta gráfica que seguimos haciendo hincapié, porque crean que es muy difícil combatir este flagelo, y más en los birrodados, y más con la cantidad que hay y que los vemos por todos lados, y que vemos lo que sucede en el día a día. Perdón. Aquí vemos que tenemos 14 fallecidos menos en lo que va del año. Es un 42% de lo que van de fallecidos, pero es un 23% menos del año anterior. Después sigue toda la gráfica de los demás vehículos,
pero queremos hacer hincapié y resaltar de la importancia que tiene para nosotros esto. Ustedes recuerden que los birrodados, las motos, siempre están en el del 49% para arriba en lo que hace a los fallecidos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, que tenemos una diferencia, como dijimos, de 15 fallecidos menos al día de hoy y que eso significa un 11,6% menos de fallecidos. El rango etario, lamentablemente, de 15 a 34 años, es la edad, habíamos hablado antes en Semana Santa, ahora hablamos en lo que va del año, que fallece. Y miren acá lo que yo les decía, de 70 y más, esperemos que sigamos así, es un 8%. Algo muy importante para resaltar. Seguimos y vemos el tipo de siniestro, cuáles son. Acá tenemos también el por qué está a la baja, colisión entre vehículos, 13 menos, atropello de peatón subió 2, despiste menos 1, caída menos 2, colisión con obstáculo menos 2, atropello de animales menos 1 y vuelco más 1. El atropello de animales siempre lo contamos porque miren que es muy importante y a medida que vamos recorriendo todo el país nos vemos que oscila, yo diría entre el 1,8 y a veces hasta un 5% en el porcentaje de lo que tienen que ver los animales. Después seguimos al momento del fallecimiento, en el lugar el 64%, en el centro de asistencia el restante, el 36%, en el sexo masculino el 77,2%, femenino 22,8%, y la calidad de quien va conduciendo, el conductor en el vehículo, el conductor tiene el 67% de lo que hace a los fallecimientos. Esto es en cuanto a la siniestralidad. Queremos destacar también que ya fue aprobada la ley, no la tengo acá el número último, pero que es muy importante para nosotros porque fue una vez más por nuestro país reconocido la década de en virtud y en pro de la seguridad vial, ¿tá? Así que una vez más nuestro país sigue siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con esto y con fecha a fines de marzo fue que había tenido media sanción en el año por diputados en el año anterior y ya este año ya la tenemos promulgada, así que creemos que es muy positivo. A modo de cierre, lo que decimos siempre, a la prensa el agradecimiento, porque crean que esto no es casuístico todo, sino que pasa por tener y tomar conciencia de que está en nosotros poder bajar la siniestralidad. Y ustedes que están todos los días ingresando a nuestra casa, sí será importante esos tan lindos y buenos mensajes que dan, más allá de lo que es la información de los siniestros, pero sí de lo que hay que hacer para tener, por ejemplo, en Semana Santa, las prevenciones del caso cuando se sale, etcétera. Todas esas recomendaciones que para nosotros y para estos resultados son fundamentales y por lo tanto le pedimos a no bajar los brazos, a redoblar esfuerzos. Y a modo de cierre también, y siempre reconociendo el trabajo de toda la unidad en forma conjunta con la directiva y con nuestro secretario general, lo que hace al trabajo día a día con el Ministerio de Transporte, con el Congreso de Intendentes, con el Ministerio de Interior, con su brazo ejecutor, como lo es la Dirección Nacional de Policía Caminera, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud, a todos, porque no se olviden que dentro de nuestros 4 pilares tenemos el de coordinación y crean que funciona muy bien.